¿De verdad te sientas aquí prácticamente todo el tiempo mientras los demás salen y hacen las presentaciones?, preguntó Freelan Antidar, el nuevo embajador en unirse al equipo de primer contacto de la coalición galáctica. Sí, respondió el embajador humano Julian Rushford. La última vez fue la excepción. La última vez había sido el primer contacto con la especie de Freelan Antidar, que tenía un parecido notable con los dragones de la mitología terrestre y, como tal, solo el humano se había atrevido a acercarse a ellos. El nombre oficial de su especie, muy parecido al del embajador con el que hablaba Julián, era largo y difícil de pronunciar, Jurosfoliatimbal. Así que no fue una sorpresa que cuando los humanos simplemente se negaron a llamarlos de otra manera que no fueran dragones, el apodo se quedó. Antes de los dragones, los humanos y su mundo natal, que era lo suficientemente duro como para dar lugar a tal especie, se consideraban anomalías. Ahora que había otra como ellos, incluso para superarlos, era necesario categorizar esas civilizaciones. Y así fue que los orcos y dragones espaciales fueron etiquetados como muertos del mundo. Eso es ridículo, protestó Frila, como la llamaba Julian, el punto es mostrar a las nuevas especies que no somos una amenaza. ¿Cómo vamos a hacer eso si nos escondemos como depredadores en una emboscada? Julian explicó sus muchos intentos de un enfoque alternativo a simplemente esperar a que los demás arreglen todo primero y luego presentar al humano desde lejos. Al menos tengo contigo para socializar. ¿Cómo lo lograste por tu cuenta?, ella preguntó. Normalmente juego en mi holofono, respondió bostezando y estirando los brazos. Al menos. El requisito de duplicar el espacio del piso y el techo en la nave para acomodar al dragón embajador fue un cambio muy bienvenido con respecto a la nave anterior y estrecha que se había hecho antes de que los humanos se unieran a la GC. Aparentemente, cuando se formó el GC, los primeros contactos con nuevas especies solo ocurrían aproximadamente cada siglo, pero hoy en día, con tantas civilizaciones en expansión volando por ahí, era más cercano a una vez al año. Si bostezara así, los demás se encogerían instintivamente de terror, sonrió Frila. Julian se rió entre dientes, sabiendo que ella tenía razón. Sabes, ni siquiera yo entiendo cómo ustedes los humanos no tienen miedo como el resto. No me malinterpreten, prefiero tener a alguien con quien mantener una conversación normal, pero es desconcertante. Lo llamamos unión de manada, respondió Julian. Básicamente, si no intenta matarnos inmediatamente, tratamos de hacernos amigos de él. Suena como una buena manera de que te maten. Julián se encogió de hombros. Sin embargo, aquí estamos, y en la Tierra hemos domesticado aproximadamente la mitad del planeta. Frila sacudió la cabeza desconcertada. Leí sobre tu mundo y lo admito, no puedo decidir si es más loco que lo que intentaste o que lo lograste tantas veces. Trabajé contigo, ¿no? Julián bromeó juguetonamente. ¿Yo, qué? No he sido hechizado por las artimañas de alguna especie alienígena, protestó ante la risa de Julian. Julian suspiró para contener la risa. Se preguntó cuándo volverían los demás, estaba tardando un poco más de lo habitual. Esta vez los embajadores habían aprendido de la última misión y se aseguraron de obtener una identificación visual de la nueva especie, que se había llamado a sí misma Uclio, antes de establecer el primer contacto. Julian no se había molestado en comprobar los visualizadores él mismo, no era como si los fuera a conocer de cerca y en persona de todos modos, y estaba ocupado enseñándole a Frila los conceptos básicos, las cosas que los libros de texto no harían, como todavía es responsabilidad de la humanidad asegurarse de que se integren fácilmente en el CG. Había escuchado algunos comentarios de Nick sobre si estaban seguros de que en realidad se trataba de una nueva especie, pero ya sea que lo fuera o no, él y Freelan no serían quienes lo descubrirían. La esclusa de aire se abrió. Nuevo barco, mismo Spock. Borlak intervino y se dirigió a ellos. Muy bien. Están listos para ustedes dos. Recuerden no sonreír con los dientes. Finalmente. Exclamó Frila. Primer contacto. Borlak se acercó a Julian mientras caminaban. Estos te gustarán, son como humanos, pero menos amenazantes. Julián se sorprendió por el comentario. ¿Como los humanos? Borlak parecía demasiado tranquilo para ser tan parecido a los humanos. Lo más probable es que fuera simplemente otro bípedo, al parecer esos eran raros. Borlak los detuvo a medio camino del edificio designado. Muy bien, espera aquí, los llevaremos afuera. Y se fue.
Frila suspiró. Supongo que no encajaría allí de todos modos. Julian le dio una palmadita tranquilizadora en el hombro. La mayoría de las instalaciones apenas podían albergar humanos cuando nos unimos al GC, se adaptarán. Dicho esto, las estructuras que los rodeaban tenían un parecido con la arquitectura humana en cuanto a la altura de sus puertas y la ubicación de las ventanas y manijas de las puertas. Biped parecía aún más probable. La puerta del edificio de adelante se abrió cuando Borlak comenzó su regreso con la nueva especie a cuestas. Frila empezó a sonreír receptivamente. Sin dientes. Siseó Julian en un rápido recordatorio antes de que pudiera causar un incidente. Frila guardó sus dientes, visiblemente teniendo que esforzarse para sonreír sin revelarlos debido a la musculatura de su mandíbula. A Julian le preocupaba que su apariencia fuera aún más desagradable que si simplemente sonriera normalmente. Suspiró en voz baja y giró su rostro hacia la nueva especie para ofrecer su mejor sonrisa. Pero la sonrisa murió antes de comenzar. Un frío se extendió desde el corazón de Julian cuando empezó a latir más rápido. Su respiración se volvió frenética. Su piel se puso blanca y empezó a sudar. Lo sucrió, esas cosas. Borlak tenía razón, parecían humanos, demasiado parecidos a humanos. Pero su piel era demasiado blanca y seca, casi translúcida, sus rostros parecían estirados, su cabello demasiado escaso y parecido a mechones, sus brazos demasiado largos, demasiado delgados y demasiado nervudos, y sus ojos, por la tierra, sus ojos. Eran negros. Tan negro como un vacío. Era como mirar algo retorcido sacado de una película de terror. Había visto películas de terror antes y no se asustaba fácilmente, pero ver esa cosa allí en persona y la forma en que caminaba de lado a lado con su puerta, su pecho sin moverse en absoluto, como si no fuera así. Ni siquiera respirar, sus instintos le gritaban que corriera para salvar su vida. Frila lo notó cuando comenzó a hiperventilar. ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo? Es extraño. Fue todo lo que Julian pudo decir. Es cierto, su parecido con los humanos es notable. No. No lo entiendes. Es extraño. No puedo. Tengo que regresar al barco. ¿Qué? ¿Por qué? No, no puede ser. Esa es la respuesta de miedo humano. Eso. No tengo miedo, pero eso es. ¿Qué pasó con el vínculo de manada? No puedo empacar vínculos con eso. Bueno, ya casi está aquí, así que cálmate. Si pudieras hablar con mi especie, puedes hablar con esta. ¿Por qué todavía está cada vez más cerca? Se preguntó Julián. Se supone que deben acercarse lo suficiente para vernos y mantenerse a una distancia segura, ¿por qué se sigue acercando? Aquí está, anunció Borlak alegremente, el humano, prácticamente tu hermano, tal como se describe. De hecho lo es, dijo la cosa con una voz casi cantarina. Es un placer conocer otra especie que comparte una apariencia tan cercana a la nuestra, estoy seguro de que nuestra gente se mezclará espléndidamente. No cuentes con ello, pensó Julián sombríamente, mientras el sudor le goteaba de la frente. ¿Qué iba a hacer? Estas cosas se unirían a la CG, y la humanidad iba a perderla de una manera completamente diferente a como lo habían hecho con los dragones. Tenía que hacer algo, tenía que decir algo, pero estaba paralizado. Borlak continuó, los humanos se ofrecieron voluntariamente para guiar al Jurosfoliatimbal aquí a través de la comunidad galáctica, estoy seguro de que estarían felices de hacer lo mismo con su gente. No. Finalmente espetó Julian, para sorpresa de todos, incluso la suya propia. Asterisco maldita sea Julian, eres un embajador, incluso si estas cosas son terribles, tienes que representar a la humanidad bajo una buena luz, asterisco cerró los ojos, si no podía verlo, incluso si todavía sabía que estaba allí. Tal vez podría controlarlo. Lo siento, añadió finalmente. Pero los humanos no podrán interactuar con su especie. Borlak finalmente pareció darse cuenta de la condición de Julian. Y aunque nunca antes había visto a un humano asustado, reconoció cómo era el miedo. ¿Y si un humano estaba asustado? Dio un paso atrás por precaución. Julian tenía que explicar su comportamiento, sabía que tenía que hacerlo, solo tenía que esperar que todos lo entendieran. No es nada contra ti, es un instinto humano. Es lo único que todos los humanos temen. Algo así existe. Soltó Borlak. Sí,
continuó Julián. Y son cosas que parecen muy cercanas a nosotros, pero que no somos nosotros. Las llamamos siniestras. Oh, gracias Santu, vino la voz cantarina, provocando un qué de los tres diplomáticos. Julian incluso se arriesgó a abrir un ojo nuevamente para asegurarse de que era la nueva especie la que hablaba. Fue. Para ser misericordiosamente honesto, continuó, te ves insoportablemente feo. He estado preparando mi almuerzo desde que te vi bien y temía pensar que tendríamos que interactuar con los de tu clase de manera regular. No pensé que podría decir nada sin causar un incidente. Julian estaba lo suficientemente estupefacto como para que su corazón comenzara a desacelerarse a un ritmo razonable. ¿Crees que soy feo? Sí. Por favor, no será un insulto si miro hacia otro lado. No, por supuesto, mira hacia otro lado. El Luquio se giró y se protegió los ojos. Por fin. Ambos empezaron a respirar con más facilidad. Parecía que su falta de aliento visible antes se debía a que estaba tan destrozado como lo había estado Julian. Parece que tendremos un entendimiento mutuo, dijo Julian con una risa medio nerviosa. Así es, me abstendré de estrecharte la mano porque temo cómo se debe sentir tu piel visiblemente grasa. No hay resentimientos aquí, tus dedos son demasiado largos para mi gusto. El agradecido intercambio de insultos en la exitosa misión del primer contacto pasaría a los libros de historia como otro ejemplo increíble de interacción humana. Se consideró una aversión mutuamente apreciada, citándose de Uncanny Valley y The Small Uglies como la razón de ambas partes. Y aunque muchos en el GS no podían entender por qué dos especies tan parecidas en apariencia se evitaban entre sí, podían aceptarlo. Sin embargo, la vida de Julian ciertamente iba a ser un poco más desafiante a partir de ahora. Tal vez algún día se acostumbraría a la apariencia del embajador de Uclio, pero hasta entonces, sin duda serían unas próximas misiones de primer contacto interesantes.